Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Sin duda, como nuestros hermanos el martes anterior lo compartieron, de que el mes de septiembre es relacionado con el mes de la Biblia, y por eso nuestra congregación se ha abocado a aquello. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Qué significa? Ellos nos pudieron hacer todo un recorrido de cómo se escribió la Biblia, de cómo, en qué tipo de situaciones, qué tipo de escritores, qué tipo de tipo de personajes fueron los que escribieron la Biblia, y la verdad es que pudimos darnos cuenta de que durante 1500 años, alrededor de 1500 años, esta fue una historia y no fue fácil para que nosotros pudiéramos contar con este libro extraordinario, maravilloso en nuestras manos hoy. Eso lo podemos decir con agrado, con ese privilegio que nosotros contamos hoy día, de poder ver ese camino en el cual transitó este libro, que fue un compendio de libros, y fueron varios los autores. Imagínense, más de 1500 años en el cual en diferentes lugares, en diferentes culturas, se escribió esta palabra en diferentes continentes también, en diferentes tipos de medios. Nos explicaban nuestros hermanos que en los papiros, en cuero, en barro, en piedra, y la Biblia habla de aquello. La Biblia habla de aquello. Los diferentes autores, los que ocupó Dios para que este fuera escrito. Entonces, ellos nos dieron un recorrido pero bastante abundante de la historia de la Biblia en general. Hoy día nosotros no nos queremos abocar en aquello, sino que quién fue el inspirador de aquello que pasara en forma extraordinaria, sobrenatural, por los diferentes autores, por los diferentes lugares que fueron ocupados en forma, vuelvo a repetir, extraordinaria, para que este libro fuera escrito por más de 1500 años, y que hoy día lo encontremos pero en forma exacta, inerrante, que sea, la Biblia no contiene errores, es un libro actualizado, que no le falta nada, no le sobra nada, es la palabra perfecta de Dios. Hoy día nosotros queremos compartir el tema: ¿qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Hermano Alejandro. Amén. Solamente al analizar la pregunta con la cual vamos a comenzar este tiempo de ver acerca de la inspiración de la Escritura, cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios?, allí ya parte algo extraordinario, como decía nuestro hermano Sebastián. Es algo extraordinario lo que ha acontecido a través de la historia para que esta palabra llegue hoy a ante nosotros, ¿eh? Y solamente un Dios extraordinario, solamente Amén. Un Dios soberano, Amén. Solamente un Dios todopoderoso puede llevar a cabo tal magno propósito. y que la Biblia
que esta palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios, la tengamos hoy nosotros, solo debe hacernos entender y comprender que solo un Dios tan grande como el Dios verdadero puede estar detrás de todas estas cosas. Así que vamos a comenzar ya con el punto que nos toca compartir a nosotros hoy. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios? Y es que en esta ocasión seguiremos desglosando, ya este es el segundo programa, quedan 2 programas más durante septiembre, seguiremos desglosando el estudio acerca de la Biblia. En la semana anterior, lo decía nuestro hermano Sebastián, nos compartieron nuestros hermanos la historia de cómo se escribió la Biblia y qué dice cada libro de ella, pero en esta oportunidad nos introduciremos en algo muy importante, y es quién inspiró la Biblia. Detrás de todo libro hay alguien que inspira ese libro, pero hoy vamos a ver quién inspiró este libro, que es el libro más importante, el libro más influyente en toda la historia de la humanidad. ¿Quién inspiró la Biblia? Sin duda debemos mencionar de que al hablar quién inspiró este libro, ya a nosotros, como decía muy bien nuestro hermano Alejandro, ya podemos darnos cuenta de que es alguien sobrenatural, porque para que ocurriera todo aquello, todo ese transitar de la Escritura, no es algo humano, y en esto podemos darnos cuenta y podemos ver, pero visiblemente, de que la Biblia misma es la que habla de aquello. La Biblia habla de quién inspiró, quién es el autor intelectual de aquello, quién es el que está detrás de la Biblia. Y sin duda hay muchos relatos y muchos textos donde sale quién inspiró y quién más que es nuestro Dios, aquel llevó a aquellos autores humanos a escribir aquello, que fueron inspirados por nuestro Dios. Y esta es una inspiración sobrenatural que no es como alguien que se inspira y escribe un poema, o hoy día amanecí inspirado y voy a pintar un cuadro, como dice. Una inspiración, llamémosle terrenal, de hombre imperfecto, que está hablando de una inspiración humana, ¿cierto? Así es, cuando hablamos de inspiración, pero en relación a la Biblia, no es la misma inspiración que hablamos, como lo decía nuestro hermano Sebastián, esa inspiración humana. Alguien se inspira, como decía nuestro hermano Sebastián, y alguien puede tener un momento de inspiración, un día inspirado y escribe un poema. Alguien se inspira y puede pintar un cuadro. Pero cuando hablamos de este tipo de inspiración, de la que estamos hablando hoy, estamos hablando de una inspiración que es sobrenatural, no es una inspiración humana como la que estábamos comentando recién, porque sabemos que hay una diferencia entre la inspiración de alguien que es humano y una inspiración divina. Ahí hay una diferencia, y es que la inspiración humana es una inspiración falible. ¿Qué quiere decir que sea una inspiración falible? Una inspiración falible que puede fallar, Así que es. puede cometer, puede inducir al error, es equívoco, inexacto, no es perfecto, porque es humana. El hombre no es perfecto, hay un solo ser que es perfecto, y es nuestro Dios. Ese es Dios. Sí. La inspiración humana, otra característica de la inspiración humana, porque solemos nosotros, cuando hablamos de inspiración, a irnos a lo más conocido nuestro, a lo que nos... Al día a día, lo que nosotros podemos comprender, y esa es la inspiración humana. Pero esa inspiración, como decía nuestro hermano Sebastián, es una inspiración falible, que nos puede llevar al engaño, no, es inexacta, no es perfecta,
la inspiración humana es temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque es humana. Sí, es humana. Sí. Y al ser humana, esa inspiración no es una inspiración estable. Por tanto, al no ser estable, no es confiable. Así es, así es. Y esto claramente nosotros y todo lo del mundo es temporal. Temporal. Y nuestras inspiraciones van a ser temporal, que van a cambiar en el tiempo, y son falibles, van a fallar. Quizás yo amanezca inspirado hoy día, pero mi inspiración no tiene ninguna resonancia en el mundo. Quedó el cuadro, yo me inspiré y quedó la inspiración, quizás no va a trascender en el tiempo. No va a trascender, y en el tiempo, es decir, había alguien que estaba desocupado y pintó un cuadro. Claro. Pero esa inspiración no va a llevar a nadie a un estado de que diga, en los años, en los siglos, es decir, esto es perfecto, porque eso va a ser así. Por ejemplo, como decíamos, alguien se levantó inspirado cualquier día y subió a sus redes frases profundas, iluminadas. Es porque su estado emocional lo llevó a aquello, su estado anímico de ese día lo llevó a aquello. Amanecí inspirado. ¿Y por qué le damos tanta connotación al término inspiración e inspirado? Porque, bueno, ese es el centro de nuestro tema hoy. Entonces, no se sorprenda que a escuchar mucho de esta palabra, porque nosotros vamos a tratar en lo posible de que a nosotros nos quede claro y que a usted también le quede claro aquella inspiración divina por la cual fue escrita la palabra de Dios. Y ahí está la gran diferencia de todo lo que hemos venido hablando. Cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, esto quiere decir que no es como la inspiración humana. La inspiración humana dijimos que era temporal, puede que sea por unos minutos, por unas horas, por unos días, por una semana, pero no trasciende en el tiempo. Por tanto, no es confiable, a diferencia de la inspiración de la Biblia. La inspiración de la palabra de Dios, la inspiración de la Biblia, viene de Dios. Y Dios no es un Dios falible, no es un Dios inestable. No es temporal. No es temporal. Por eso es que podemos ver que han pasado miles de años y la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Dios eterno. Por eso la palabra del Señor es confiable. Es algo que nosotros debemos considerar como algo confiable, porque es inspirada por Dios. Eso debe ser para nosotros un motivo de consideración de la Escritura. Eso debe ser para nosotros un motivo de considerar de manera seria todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Me traía a la mente en aquellos buenos tiempos cuando jugábamos fútbol. Como buen delantero muchas veces yo amanecía inspirado. Hacía inspirado y hacía más de algún gol en aquellos encuentros deportivos. Pero así como mi inspiración era muy, muy corta y muy depende del estado físico y el estado de ánimo, muchos otros partidos me tocó estar en la banca. De ese tipo, ¿por qué queremos hacer las grandes diferencias de la inspiración humana y la inspiración divina? Que están así, es muy temporal, que no permanece. Y por eso queremos, qué mejor que la misma Biblia nos dé los ejemplos de quién inspiró la Biblia, valga la redundancia, porque la Biblia es nuestro reglamento. Y qué mejor que ella misma hable, como lo dicen. Segunda de Timoteo, sí, ahí nos ayudan nuestros hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Allí la misma palabra lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura
no fue inspirada por los apóstoles, la Escritura no fue inspirada por muchos y miles de predicadores que han pasado a través de la historia, no. La Escritura dice de ella misma que ella fue inspirada por Dios. La palabra fue inspirada por Dios. ¿Qué significa que toda la palabra es inspirada por Dios? ¿Qué significa toda? Sin duda, toda, es una palabra griega, que esa palabra griega dice toda, que implica toda y cada una, y significa pasa, es el significado en griego. Pero implica toda y cada una. O sea, en la Biblia, cada coma, cada punto, cada palabra tiene sentido. Es inspirada por Dios y justamente tiene un objetivo ahí, que está ahí. Esto significa que todo esto está inspirado por Dios. Y podemos decir que la Biblia no es una colección de cuentos, fábulas o mitos. Tampoco es un libro de idea humana acerca de Dios. Imagínense. Porque en este transitar de estos años, hay muchas personas que, como ahora, tienen una cierta idea de Dios. Pero esto no es una idea de Dios, sino que es Dios mismo hablando. Dios mismo en la Biblia. Y dice, por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su carácter y su mensaje a ciertos creyentes, quienes lo escribieron para su pueblo. Este proceso es conocido como inspiración. Los autores escribieron desde su contexto personal, histórico y cultural. Mire qué importante aquello lo que nos comenta acá. Las personas que fueron inspiradas no eran robots, no eran máquinas que escribían ahí, que caían en un trance y escribían como en forma automática, sino que Dios lo ocupaba a aquellas personas en su contexto histórico, cultural, vaya a decir, estudiosos, teólogos, campesinos, muchas personas que Dios ocupó para este efecto, que ellos tenían un entorno cultural, un entorno como el que nosotros tenemos hoy. No eran personas que estaban apartadas, ni tampoco, como vuelvo a decir, que estaban en forma automática escribiendo. Vamos a decir, en su contexto personal, histórico y cultural. Escribieron lo que Dios quería, utilizando sus propios talentos, su propia mente, su idioma y su estilo. La escritura es absolutamente confiable porque Dios tenía el control de lo que se escribía y la autoridad de nuestra fe y vida. La Biblia es inspirada por Dios. Léala. Así es. Y aquí vamos a hacer un desglose de qué es lo que significa la palabra inspirada. La palabra inspirada proviene del griego theopneustos. La palabra Theopneustos. Y significa que la escritura fue exhalada por Dios, o que Dios difundió su pensamiento a los escritores humanos. Eso quiere decir inspirada. No es, como decía hace un minuto nuestro hermano Sebastián, no significa que Dios utilizó a una persona o que alguien se inspiró en Dios para escribir acerca de Dios. El juego de palabras, pero claro, no es así. Es que Dios exhaló, salió de Él directamente todo lo que está escrito en esta Biblia, la que usted tiene en su casa. No hay en la inspiración no hay terceras personas, hay receptores de la inspiración de Dios. La inspiración de Dios actúa de manera
directa y en primera persona, y está plasmado todo, absolutamente todo, tal como Dios quiso que estuviera escrito en la palabra que hoy usted tiene en su casa, ahí quizás ya en el teléfono. Como decía nuestro hermano Sebastián, Dios es el que actúa en primera persona al momento de plasmar la escritura ahí. No hay una coma, no hay una palabra que esté de más o que alguien haya puesto allí sin que se escape del control de Dios. Recordemos que Dios es soberano y Él tiene gobierno sobre todas las cosas. Él gobierna hasta los puntos y las comas que están en la escritura. Amén. Todo, absolutamente Amén. todo está inspirado por Dios. Y esta palabra, theopneustos, que significa inspirada, se divide en dos. En theo, que significa Dios, y nuptus, que viene de respiración. Por eso se entiende que toda la escritura es exhalada por Dios. ¿Qué significa esto? Que es soplada por Dios. Por tanto, también entendemos que cuando se dice que Dios exhala o sopla su palabra, está hablando, que sale de lo más profundo de su ser y de su interior. Qué maravilloso aquello, porque nosotros podemos hacer el ejercicio de respirar, y la respiración y la exhalación es lo que sale, la inhalación y la exhalación, ¿cierto? Son los dos eventos de la respiración que sale. Y la exhalación sale del interior de cada uno de nosotros. Y acá nosotros podemos ver en esta palabra, inspiración, dice que es Dios, es la respiración de Dios, la exhalación de Dios. Y qué maravilloso aquello, qué maravilloso que nosotros podamos decir con seguridad, con claridad y firmeza de que esto es la exhalación de nuestro Dios, es de lo más íntimo de su ser que sale como revelación a cuando somos alumbrados por Él. Nos podemos maravillar con aquello. Ya, esto es maravilloso poder entenderlo aquello, porque uno de los grandes puntos que usa el mundo a rebatir, que esta es palabra escrita por los hombres, la Biblia es escrita por los hombres. Sí, podemos decir que sí, es escrita por los hombres, pero es inspirada por Dios, por el mismo Dios de la Biblia, y lo podemos decir con seguridad. Sí, esta palabra es exhalación divina la que tenemos hoy, exhalación de nuestro Dios, y es algo tremendamente maravilloso y que nosotros podemos aprender hoy día también, ya que nos tocó este tema, ver el significado de estas palabras y lo tremendo que es cuando nosotros le damos la importancia que corresponde a este libro, y tener este conocimiento y saber entenderlo, saber comprender, esto tiene implicancias eternas, no es algo que nosotros estamos leyendo, como decía antes, es un libro de cuentos, historias que pasaron en el desierto de un pueblo que cuenta la historia, o que alguien se inspiró contando de un Dios. No, este es Dios mismo que cuenta la historia, pero usó a seres humanos para escribirla. Increíble que cuando nosotros vamos entendiendo lo que significa Theo, junto con Nuptus, que es Dios y respiración, que es el soplo de Dios, que la escritura es el soplo de Dios, es Dios actuando en primera persona cuando inspira la Biblia, independiente de que hayan sido personas las que tuvieron la labor de escribirla, llevarla ahí a la hoja de papiro, como decían nuestros hermanos la semana anterior. Es Dios y es su Espíritu Santo actuando allí, y eso debe hacernos a nosotros reflexionar en lo siguiente: que cada vez
que se expone la Escritura en una congregación y se expone fielmente, no es el predicador, no es la persona hablando, sino que es el soplo de Dios, es la palabra de Dios la que tú estás recibiendo. Increíblemente, no quiero caer en la alegoría, pero ese soplo de Dios habla de dar vida, Entonces, Amén. la única manera que la persona pueda tener vida espiritual es a través de recibir la palabra de Dios, porque eso es lo que provoca la palabra de Dios, dar vida. Qué maravilloso es meditar en estas cosas y darle la importancia a lo que significa la Biblia. Nosotros no seríamos seres sin esperanza, seríamos seres muertos si no hubiera sido por la misericordia de Dios, y el plan perfecto a través de toda la historia, desde la eternidad pasada hasta estos días. El propósito de Dios se ha ido cumpliendo a través de la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para llevar a cabo su propósito en cada uno de nosotros. Vamos a avanzar. Por tanto, lo que resultó de esa exhalación, por así decirlo, tiene que tener la característica de quien lo exhaló. Es una exhalación divina. Nuestro Dios es divino. Por tanto, cuando vemos que toda la Escritura fue inspirada, exhalada por Dios, es allí donde debemos comprender que la palabra es inerrante e infalible. ¿Qué es lo que decíamos en el ejercicio anterior, cuando nosotros nos inspirábamos? Que era falible. Falible, ¿cierto? Que no era perfecta. Y era, no era confiable. Y era el otro punto temporal. Y acá podemos ver este otro resultado de esta exhalación divina que es de nuestro Dios, es inerrante, infalible, libre de error. ¿Qué significa inerrante? Que es libre de error, infalible, no deja lugar al engaño, duda, inseguridades, ni incertidumbre, que no puede fallar o equivocarse. Entonces, hermanos, no podemos perder o no perdamos de vista que detrás de la Biblia que usted y yo tenemos hay un Dios, y Él es nuestro Dios. Un Dios confiable. Un Dios confiable, un Dios poderoso, porque lo que sale del interior del Dios al cual nosotros le presentamos hoy es un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios grande, un Dios que hoy día nos tiene sentados a nosotros aquí por su gracia, y lo tiene a usted y le va a permitir que escuche este mensaje porque es su voluntad. Nosotros le podemos dar muchos argumentos, tratar de defender la Biblia, quién la escribió y por qué la escribió. Le podemos dar muchos quizás argumentos, como lo decían nuestros hermanos en el programa anterior, de los diversos procesos que vivió para escribir esto, para escribir la Biblia. Pero quizá a más de alguien que tenga conocimiento puede llevarlo a pensar, sí, en realidad es algo que son varios escritores, la situación y todo, lo puede llevar a pensar de que, como a convencer de algo. Pero aquí, el único que lo va a convencer de esto, de que es palabra de Dios, es una exhalación de Dios, es el Espíritu Santo. Así es. Él es el que lo va a convencer de que esto es verdad. Nosotros hoy día queremos presentarle esta inspiración, es la acción del Espíritu Santo que guió a los autores humanos para que escribieran lo que es la palabra de Dios. Así es, como decía nuestro hermano Sebastián, la Biblia es confiable. Algunos no confían en la Biblia, como dice nuestro hermano Sebastián, creen que es un libro más, pero para nosotros creemos que la Biblia es confiable porque fue inspirada por Dios. Y detrás de esta Biblia hay un Dios que es confiable. Amén.
Hay un Dios que es totalmente confiable. Por eso la Biblia debe ser confiable. Ahora, lo que no puede suceder es que los receptores de esa inspiración divina sean más importantes que Dios. Porque hay receptores. Ahora, Dios inspiró la Biblia, Dios inspiró su palabra, pero no puede suceder que aquellos que sean los receptores de esta inspiración sean más importantes que Dios. La inspiración es la acción del Espíritu Santo que guió a los autores humanos para que escribieran lo que la palabra de Dios hoy dice. Por tanto, muchos hoy podemos caer en lo siguiente: cuando leemos la palabra del Señor, darle mucha más importancia quizás a los apóstoles, a los profetas. Gloria a Dios por la vida de los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Gloria a Dios damos por los discípulos, por los apóstoles, que fueron instrumentos en las manos de Dios, que recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, pero ellos no tienen más importancia que Dios. Ellos no tienen más importancia que la Escritura, porque para nosotros debe ser muchísimo más importante el poder ver que cada letra, cada frase que hay escrita en este libro, nosotros debemos ver a Dios ahí. Amén. Amén. Nosotros debemos ver a Dios ahí, asegurando que las Escrituras sean una revelación divina, veraz y con autoridad. Amén. Perdón. Comencemos a ver cómo Dios reveló, y después lo vamos a llevar a esa palabra, la revelación. Reveló, dice, su inspiración a hombres escogidos por Él para dar a conocer su voluntad. Como lo escribe en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y lo voy a leer acá en la Reina Valera. Dice: primero, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la misma Biblia dándonos las razones y dando que fue escrita por hombre, pero inspirada por Dios. ¿Cierto? Así es. Es aclarador lo que dice este versículo de segunda de Pedro, capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es inspiración privada. Aquí no hubo un apóstol, no hubo un profeta que se inspiró y escribió. No. Aquí todo lo que fue escrito por la obra del Espíritu Santo, que permitió y llevó a hombres a escribir lo que hoy tenemos nosotros acá. De esa manera es lo que se lleva a cabo. No es que se inspiraron hombres y la escribieron de manera particular o de su interpretación privada, como lo dice el versículo. Y también habla de los profetas, de las profecías, que ellos eran inspirados por Dios. No era que ellos amanecieran con esa inspiración, como mencionábamos delante, que un profeta hoy día amanece inspirado, voy a decir algo a Israel. Eran tiempos peligrosos, y además el pueblo de Israel sabía la importancia que tenían los profetas, y eran de temer cuando venía un profeta al pueblo, era porque algún anuncio difícil venía. Esa es la gran diferencia, y es algo a lo cual nosotros debemos poner atención. Dios hablaba por medio de los profetas,
porque esos profetas recibían la inspiración de Dios, Dios hablando en primera persona. No es que, como decía nuestro hermano Sebastián, estos profetas amanecieron inspirados y llamaban a la gente al arrepentimiento. No es que estos profetas amanecían inspirados y como ellos veían el pecado del pueblo, llamaban al pueblo al arrepentimiento. No es así. Es Dios el que hablaba y llevaba a cabo su propósito con su pueblo, y allí ocupaba como instrumento a los profetas. Y podemos ver que las profecías del Antiguo Testamento son muy diferentes a las profecías que hoy se dan. Y eso debe ser para nosotros una luz de alerta a considerar si es Dios el que está inspirando esas cosas. Ahora, debemos ver en el mismo tema de los profetas, y que aquellos profetas en muchas ocasiones trataban de evitar aquello, de ir a decir aquellas profecías, porque aquellas eran juicios para el pueblo, porque por su desobediencia, por su idolatría, por diferentes motivos, aquello venían juicios para el pueblo, que Dios mandaba a aquellas personas. Esas personas muchas veces no querían ir, como lo que pasó en el caso de Jonás también, y Jonás se arrancó a otro lado. En vez de ir para el sur, él fue para el norte, por decirlo así, porque ellos entendían que era una revelación, una inspiración divina. Amén. Lo que estaban recibiendo, y era algo que sí o sí iba a pasar, lo que se le estaba revelando en aquellos tiempos. Por eso es clara la Biblia, dice que primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de seres humanos, no era algo para quedar ahí, no se decía una profecía para que el profeta la guardara tampoco. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso redundamos en aquel punto, la inspiración divina, no es la inspiración humana que nosotros tenemos. Este no es un libro, este es Dios mismo que inspiró a aquellos seres humanos para que escribieran aquello. Los profetas eran dirigidos por nuestro Dios en aquella tarea. Y podemos ver ahí que este versículo que vamos a leer ahora habla de lo mismo, de el porqué de la inerrancia de las Escrituras, por lo que hemos venido hablando, porque es inspiración de Dios. Todo lo que está escrito aquí, como lo decía la palabra al principio, eunuptus, es la exhalación directa de Dios. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice allí? Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Jeremías, claramente, él no se encontraba con las condiciones y decía, yo soy solo un niño. Y él no se encontraba capaz para hablar en nombre, y menos en nombre de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Y la palabra es exacta y clara, y dice, Jehová, extendió Jehová su mano y tocó mi boca. O sea, si eso no es maravilloso lo que nos está diciendo, lógicamente, aquí se habla también en esto es metáfora en muchas formas literarias, llamémoslo así, porque no es que Dios puso su mano, porque Dios no tiene mano. No es que haya colocado su mano en la boca, pero Él inspiró a Jeremías, reveló a Jeremías aquel don para que fuera su profeta. Es Dios el que inspira su palabra, es Dios el que coloca sus palabras en la boca de los profetas,
Profetas que no olvidemos eran humanos, por tanto no eran seres perfectos. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Las personas aquellas a las cuales ocupó Dios eran imperfectos, como yo, como mi hermano, como todos nosotros. Pero detrás de aquello había un Dios perfecto. Es que como termina diciendo el versículo 9 del capítulo 1 de Jeremías, allí hay algo maravilloso, que es la clave para poder ver la Escritura como algo confiable y algo digno de considerar con seriedad, con temor. Y me dijo Jehová, y me dijo Jehová, es que no me dijo cualquier persona, es que me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Son las palabras de Dios en la boca de Jeremías. Amén. Son las palabras de Dios en las manos de los escribas. Son las palabras de Dios en las manos de aquellos que fueron escribiendo la Biblia a través de los años, a través de los siglos. Fue la mano de Dios la que fue haciendo esa obra extraordinaria para que nosotros hoy podamos tener la Biblia. Amén. Fue Dios, no existe otra forma, es Dios, y eso hace que la Biblia sea confiable, digna de admiración, digna de confianza, de consideración, de no verla de repente con esa lejanía. O qué bueno lo que dice, lo voy a considerar, lo voy a analizar. No, aquí cuando nosotros entendemos que es la palabra de Dios, que es la exhalación de Dios, que viene desde su interior, que habla en primera persona, Él es el que está hablando. Nosotros al escuchar a aquellos, sobre todo los creyentes, los verdaderos creyentes, deben recibirla con temor, con temblor y rendirse a Dios cuando escuchan su palabra. Amén. Porque es extraordinario lo que sucede cuando abrimos la Escritura. Es Dios hablándonos, revelándose a nuestra vida a través de su inspiración. Qué maravilloso estudio, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios que nos enseña. Y dice, en aquello, revelándose. Hermano, debemos saber que la inspiración en la cual ocupó aquellas personas para escribir y con la revelación son distintas. Y por eso nosotros también queremos abarcar aquellos puntos para no confundirnos. Cuando hablamos de que Dios le reveló a aquellas personas, sí, le reveló Dios del principio de los tiempos por su voluntad, porque Él se ha querido dar a conocer y Él ha querido por diferentes medios se ha revelado al hombre, porque si no, el hombre no tendría ninguna opción de conocer a Dios. Es más, si Dios no lo hubiera querido, para nosotros no habría habido ningún sentido. Así de es. Que nosotros, si Él no se quisiera revelar a nosotros, la inspiración y la revelación son distintas. La revelación, Dios se revela a los seres humanos. Él demuestra en la creación, muestra en forma general y cuando aquellas personas que son inspiradas, en aquel punto nos podemos dar cuenta de que la inspiración fue exclusiva de aquellos hombres que escribieron. Ellos fueron inspirados por Dios, pero hay muchas personas que no escribieron, pero sí recibieron la revelación de Dios. Claro. Hasta que la inspiración de la Escritura se ve concluida cuando se cierra el canon bíblico. ¿Qué significa esto? Que Dios inspiró a los profetas, a los escribas, a los apóstoles, su palabra.
y estos recibieron también la inspiración de Dios. Una vez cerrado el canon bíblico, desde ahí en adelante nadie más recibe inspiración alguna de algo nuevo. Ahora, lo que recibimos, lo que tenemos acá, es la revelación de la Escritura que está aquí, y no inspiración. Cuando nosotros preparamos nuestro programa para venir acá, nosotros estamos siendo... ¿Cuál es el concepto que cuando estamos sacando las joyas, las perlas de aquí, nosotros estamos siendo iluminados para sacar las perlitas que nos quiere entregar Dios a nosotros y escribirlo para compartirlo? La revelación de la Escritura está aquí, esa está concluida y no hay una nueva revelación que algo le podamos agregar a la Escritura, sino que cuando nosotros compartimos aquello y nosotros somos enseñados por aquello, nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, para definir los tres conceptos que hemos aprendido hoy día, el tema principal es la inspiración. La inspiración de aquellos hombres que fueron a escribir la Biblia. Ellos recibieron la inspiración de Dios. Nosotros recibimos la revelación de las Escrituras, que son estas. Pero cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia y se nos abre las nubes, por decir así, nosotros somos iluminados, recibimos la iluminación de Dios. Así es. Ahí está, como decía nuestro hermano Sebastián, la inspiración de las Escrituras termina cuando se cierra el canon bíblico. Eso debe quedarnos absolutamente claro, hermano. Solo es Dios el que inspira las Escrituras, y los profetas y apóstoles recibieron inspiración del Espíritu Santo para plasmar en la Biblia, la palabra de Dios, los designios de Dios. Pero una vez cerrado el canon bíblico, ya no hay más inspiración alguna. Dios ya ha dicho todo lo que Él tiene que decir a través de su palabra. Se terminó la inspiración de la palabra de Dios al cerrar el canon bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez cerrado el canon bíblico, Dios se revela a través de su palabra. Y es más, Dios se revela. ¿Qué significa revelar? Es sacar a la luz, es sacar de lo escondido algo a que se pueda ver. Cuando usted en la antigüedad, hace muchos años atrás, usted sacaba fotos, allí estaba cierto, ¿cómo se llamaba el rollito donde se sacaban las fotos? Ya estaba sacada. Pero había que llevarla allí a un centro comercial para que se revelaran las fotos y se pudieran ver ahora. Algo que ya se había sacado, ahora había que revelarlas para poderlas ver. Lo que Dios ha hecho, Dios ha inspirado, ha dado su inspiración a los apóstoles y profetas para que a nosotros se nos revelen las Escrituras. Hoy lo que usted tiene allí en su casa es la revelación de lo que Dios ha dicho. Eso es, no hay nadie más que pueda decir ahora, recibí inspiración de Dios y tengo algo nuevo que agregar. Eso no puede suceder, va contra la palabra de Dios, contra lo que Dios ha dicho en la Escritura. Lo que va muy contrario a lo que hoy podemos ver, que muchos dicen, hay algo nuevo, Dios me ha inspirado para dar una nueva enseñanza, un montón de cosas que podemos nosotros ver ahora, pero son equivocaciones, son enseñanzas erróneas.
y cuidado con aquello, porque todo lo que Dios ya quiso decir está plasmado en la Escritura. Ahora tenemos su revelación completa y ahora lo que debemos pedir al Señor en nuestras oraciones es que Dios nos ilumine esa revelación, que Dios nos ilumine su palabra para nosotros poder entenderla y vivirla. Amén. Extraordinario. Extraordinario. Dice, revelación, el término acerca de la revelación es el acto por el cual Dios se da a conocer a la humanidad, comunicando su voluntad, su verdad y su plan salvador, para que los hombres puedan conocerle, obedecerle y amarle de manera voluntaria, con una mente informada y una voluntad transformada por medio del conocimiento bíblico. Esta revelación se manifiesta de manera general a través de la creación, ya lo comentábamos, y la conciencia, y de manera especial a través de los profetas, la Escritura, entre paréntesis la Biblia, y en su plenitud en la persona de Jesucristo. En su plenitud, ahí fue mostrado la revelación de nuestro Dios. Él se muestra, Él se revela a nosotros, hermanos. Primero, a través de los profetas. Luego, a través de su palabra, se ha revelado a nosotros. Pero Dios se revela en toda su plenitud a través de su Hijo Jesucristo. En Jesucristo nosotros vamos a encontrar todo, absolutamente todo. Todo lo que está escrito desde el Génesis hasta Apocalipsis, cada letra, cada frase, cada coma, cada punto, cada signo de exclamación que hay acá, habla acerca de Jesucristo. Y eso es todo lo que el creyente necesita conocer. Allí tenemos toda la revelación en Jesucristo. Por eso es que es importante, me encanta recalcar esto, hermano, porque es necesario. No existe una nueva revelación, no existe alguien que en estos tiempos reciba otra inspiración. No, Dios inspiró su palabra. Las Escrituras son la inspiración de Dios y no necesitamos más. Y necesitamos la revelación. No necesitamos otra nueva revelación, necesitamos la revelación. Y aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses, me voy a ir un poco más adelante, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia, ser inspirada por Dios, como lo dijimos anteriormente, tiene las características de Dios, lo que debe llevarnos a nosotros a considerar de que la Biblia es santa. Amén. Porque Dios es santo, ¿cierto? Sí es. La Biblia, la palabra de Dios es poderosa, porque Dios es poderoso, ¿cierto? La Biblia no tiene errores, porque Dios no tiene errores. La Biblia, amados hermanos, es totalmente confiable. Debemos confiar. Que de repente decimos palabras y como que podemos confiar. ¿Qué significa confiar? Descansar. Podemos descansar en ella. Podemos depositar nuestra vida con confianza. Amén. En todo lo que está escrito. Porque el Dios que inspiró las Escrituras es confiable. Amén. No es alguien que nos va a llevar al error. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las enseñanzas que la Escritura nos da, no hay un margen de error. No hay eso de que, chuta, ¿será así o no será así? ¿O me va a llevar a equivocarme? No. Si yo considero esta palabra de Dios como confiable,
sabiendo que Dios la inspiró. Y si yo deposito mi confianza y comienzo a obedecerla en ella, no me voy a equivocar. Hay no recuerdo el versículo bíblico exacto donde dice, hay de aquel que le agregue algo a la escritura. Su nombre es anatema, maldito. Y en eso nosotros debemos tener mucho cuidado con aquello. Y también por eso que nosotros necesitamos ser enseñados. Usted y yo y todos los que estamos acá necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Hay maestros, hay personas que Dios entrega y le da dones en su congregación, en cada congregación. Pero lo más importante debe ser el centro, que es la palabra de Dios. Porque la ignorancia es tierra fértil para aquellos mercaderes de la fe. Y que ahora hay muchos, y siempre han habido muchos, por la ignorancia del creyente, por la comodidad del creyente. Alguien que tiene mucha labia, que tiene conocimiento, que lo ve esto como un negocio, que sí puede a lo mejor entender, pero él puede tener conocimiento, pero no puede entender lo que realmente significa este libro, porque eso lo hace entender el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a ver lo que realmente, o quién está aquí. Esa exhalación divina que nosotros tenemos el privilegio de contar hoy. Por eso nosotros la queremos compartir con muchas ganas, con mucha alegría, lo privilegiados que somos hoy de compartir esta exhalación divina con usted. Amén. Bien, vamos a ir avanzando un poquito más, nos está pillando la hora, así que la Biblia es inspirada. ¿Qué significa esto? Que sea inspirada. ¿Qué es lo que Dios inspiró? Las historias que hay en ella, los pensamientos de personas o de protagonistas que en ella hay. Hermano, la Biblia fue inspirada palabra por palabra. Y que la palabra sea inspirada significa que Él se movió, que Él se está moviendo. Ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que Dios se movió de tal manera que Dios hizo que los autores de la Biblia tuvieran una dirección en la narración de las Escrituras. Todo está absolutamente controlado por Dios. Y queremos recalcar lo siguiente. Lo que vemos en toda la Escritura es hombres escribiendo y dejando plasmada la palabra de Dios para que hoy nosotros recibamos esa revelación como allí está escrita. Mire, veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué es lo que dice allí? Lo había leído. Sí, lo leyó recién el hermano. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Como dice la carta a los tesalonicenses, ellos no escribieron por su propia cuenta. Pablo no escribió por su propia cuenta. No. Lo que ellos estaban diciéndole a los oyentes de la carta es que la palabra que ellos recibieron no debe ser recibida como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Porque ellos recibieron revelación directa de Dios. Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. El ejemplo del barco antiguo que los movía, que eran movidos por el viento. Y ellos no tenían motor, no tenían nada con que ellos se pudieran mover, si no era por el viento. Era el viento el que movía aquellos barcos. No se veía el viento, pero sí
Se ve que el barco se va moviendo. Claro, y se ve, es fundamental para la navegación. Es lo que sucedió, es cómo se movió nuestro Dios y movió aquellos barcos para que escribieran ahí esta escritura. Pero los movió como Él quiso. Él era el viento de aquellas personas que lo llevó en la dirección que Él quiso. Es un ejemplo muy bueno que los llegó navegando, pero y diferente en muchas partes con mares bastante bravos. Así es. Por tanto, también hay una responsabilidad en quienes anuncian la palabra de Dios hoy, en ser fieles. En ser fieles en quienes anunciamos, porque debemos colocarlo en plural, ¿cierto? Amén. Debemos ser fieles, debemos llegar allí y cada vez que somos enseñados, fuera de estar recibiendo conocimiento, de ser iluminados por nuestro Dios, más responsabilidad tenemos. Y para ir finalizando, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Ah? La palabra fue inspirada por Dios. Amén. No hay nuevas inspiraciones, no. Fue inspirada por Dios. Como conclusión. Como conclusión. Sí. También hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar plasmada la Escritura. Todo lo que está acá está escrito porque Dios así lo quiso. No hay nada que se le haya escapado del control a Dios. No hay nada que esté escrito acá que alguien lo haya escrito por su propia cuenta, sino que todo se movió, como decía nuestro hermano Sebastián, como un barco en una dirección. Y el viento que movía ese barco era el Espíritu Santo, era Dios mismo, guiando a hombres a escribir y dejar plasmada su palabra a través de la Biblia. Eso ya sucedió. No ahora en estos tiempos, ya no hay inspiración alguna, sino que la palabra de Dios, tenemos nosotros ahora la revelación de estas palabras, que se ha revelado el Señor. Dios se ha revelado a sí mismo a cada uno de nosotros a través de su palabra. Ahora nosotros, con esta revelación, ¿qué vamos a hacer? Pedirle al Señor que Él nos ilumine cada día para poder comprenderla y obedecerla y llevar a cabo su perfecta y soberana voluntad. Perfecta la conclusión. Perfecta eso la conclusión. ¿Sí? Eso es. No lo queremos enredar más porque eso es. ¿Qué significa inspirada por Dios? Sí, escrita por hombres, pero la inspiración y todo lo que llegó fue inspirada por Dios. Todo lo que tenemos acá, una exhalación de Dios. Y la verdad es que yo en forma muy particular, cada vez que soy expuesto a estos estudios, la verdad es que me gozo de lo extraordinario que es la Biblia. Y lo extraordinario viene de un ser extraordinario, que es nuestro Dios. Y Él nos comparte aquello, lo que Él nos quiere mostrar. Y aquí va en lo que nosotros, y el interés, el tiempo, la disposición que nosotros colocamos para ser iluminados por el Espíritu Santo, para sumergirnos en aquello maravilloso. Y sin duda, cada vez que vamos avanzando, la misma Biblia nos va convenciendo de que esto es así, de que esto es verdadero, de que esto nosotros debemos confiar en aquello. Un libro que se escribió por más de 1500 años. Entonces, ya estamos por concluir nuestro programa. No sé si vamos a una alabanza. Sí, dejar en claro una sola cosa. Como lo dice el título, la Escritura es inspirada por Dios. Así que
Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad, desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo. Nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le obedece.